Esta pregunta nos dice que contamos con una muestra de óxido plumboso que pesa inicialmente 30 gramos. Este es el óxido plumboso y la masa que tiene ahorita es 30 gramos. Dice a continuación, expuesta al aire, se oxidó parcialmente según la siguiente reacción. Aquí está la reacción. Claro, esto se expone al aire y el aire nos proporciona el gas oxígeno. Ese oxígeno va a oxidar a este compuesto formando dióxido de plomo según la ecuación. Pero el texto nos dice claramente oxidación parcial. Eso quiere decir que de los 30 gramos no todo se va a oxidar, sino una parte nada más. Entonces yo podría plantear, amigos, el proceso de esta manera. Él empieza el proceso. Viene el oxígeno, pero el oxígeno solamente va a reaccionar con una parte de estos 30 gramos. Parcial, dice. Por lo cual lo voy a separar esto en dos. ¿Qué les parece? Esta parte acá de la izquierda que estoy sombreando es la parte que va a reaccionar y la otra parte no. Entonces, al final, ¿qué voy a encontrar? Al final voy a encontrarme con una parte que sigue siendo lo mismo, el óxido plumboso, y la otra parte ya no va a ser esto. La otra parte, ¿qué va a ser? Mire acá la transformación. La otra parte va a ser dióxido de plomo. Aquí está. Eso hay que interpretarlo de esa manera. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, oxidación parcial del óxido plumboso con el aire, con el oxígeno que trae. Una parte nomás se oxida. Esta parte de la derecha se transforma en esto nuevo. Y lo demás queda igual. Dice el peso de la muestra después de su oxidación. O sea, esto es la muestra después de la oxidación. El peso de eso va a ser igual a 30,48 gramos. Determine, dice la pregunta, ¿qué porcentaje de óxido plumboso se oxidó? Claro, de estos 30 gramos, ¿qué porcentaje se ha oxidado? Es esta parte de acá, ¿no? Entonces podemos hacer esto, muchachos, miren. Si esto pesaba 30 gramos, y ahora al final, ya después de la oxidación parcial, todo pesa 30,48, entendemos que la diferencia de masas, que es 0,48, es la masa del oxígeno. Claro, el oxígeno se está combinando con una parte del óxido plomo, formando esto, que aparece al final, y eso incrementa la masa. Entonces, si esto era 30 gramos, ¿y por qué ahora pesa más? Porque el oxígeno se ha combinado con esto. Entonces, esa diferencia de masas es el oxígeno que está reaccionando. Ya tengo la masa de oxígeno. Sería 0,48 gramos. Ya está. Bien, con esta masa de oxígeno, con la ley de la estequiometría, puedo hallar la masa de esta parte. Vamos a hacer un balance de la ecuación, muchachos. Por tanteo sería así. Masa molar del óxido de plomo, lo puede calcular usted con los datos del problema, es 223. Masa molar del oxígeno es 32. Ya. Según la ley de Proust, podemos establecer acá relación de masas, que sería así. 2 veces el óxido de plomo sería 2 por 223. 2 por 223 gramos de óxido plumboso reaccionaría con 32 gramos de oxígeno. Si tiene ahora esta cantidad de oxígeno, ¿con cuánto de óxido plumboso reaccionó? Estamos hallando la parte que ha reaccionado del óxido plumboso. Operando la regla 3 simple, esto nos sale 6,69 gramos. Entonces, de los 30 gramos que usted tenía, ya tiene la parte que se ha oxidado. Esta es la parte que se oxidó. Esta sería el X, ¿no? La parte que se ha transformado. Y sería porcentaje del óxido plumboso que se oxidó. La masa oxidada, que es 6,69 gramos, entre todo, que es 30, donde estaba, por 100%. Y esto nos sale, muchachos, 22,3%. Muy bien. En esta pregunta nos dice lo siguiente. La primera etapa de la producción del ácido nítrico es la que está acá escrita, ¿no? Es una primera etapa para formar ese compuesto. Ya, ahora dice, si 30 metros cúbicos del gas amoníaco a tal temperatura y tal presión como está viendo en el dato, reacciona completamente con oxígeno, ¿cuántos metros cúbicos de aire en condiciones normales se necesitan? Considere que el aire contiene nitrógeno y oxígeno en esta relación de volúmenes. Por cada 0,8 litros de nitrógeno hay 0,2 litros de oxígeno. Bien, amigos. Uno entiende esto, ¿no? Tengo aquí el amoníaco con esta información. Eso para que reaccione necesita de aire, necesita de oxígeno. Y ese oxígeno proviene del aire.
El aire tiene muchos gases, en este caso lo están considerando, solo formado por nitrógeno y oxígeno, y el que a mí me interesa es el oxígeno, que está viniendo acá a la reacción. Entonces, con este dato de amoníaco voy a hallar cuánto de oxígeno necesito, y es el oxígeno que está aquí en el aire. Me están preguntando el volumen de aire que se va a emplear en condiciones normales. Ese es un dato importantísimo. Ya, vamos a hacer esto. Para el amoníaco, como tengo volumen, temperatura y presión, voy a aplicar la ecuación de los gases ideales y calculo su número de moles. Bien, la mole sería, operando, a ver, PV entre RT, ¿no? Presión 12 atmósferas. El volumen tiene que estar en litros. Acá tengo 30 metros cúbicos, sería 30. Y el metro cúbico para pasarlo al litro sería por 1000, por eso al cubo. Tendría 30.000 litros ahí. Sobre el R, que sería como está en la atmósfera la presión, 0,082. Y la temperatura en Kelvin. ¿Qué hacemos con la temperatura en grados centígrados? Le sumamos 273. Y nos saldría esa suma 819 Kelvin. Y aquí está. A ver, muchachos, operando esto, ¿cuántas moles obtenemos? Sale 5,36 por 10 elevado al cubo. Ya tengo las moles del amoníaco. Ahora, con mi relación estequiométrica, si tengo las moles de él, voy a hallar las moles de él. No se olvide esto. Siempre que yo quiero el volumen a condiciones normales, hay que tener como dato moles. ¿Por qué? Recuerda esto, ¿no? A esas condiciones normales se cumple que una mol siempre está ocupando un volumen de 22,4 litros. Ese dato, amigos, es clave para todas las preguntas, ¿eh? Es muy frecuente esa información. Ya está en mi teoría, está en mi mente. Entonces, como yo quiero el aire, conocer su volumen en condiciones normales, y lo voy a hacer a través del oxígeno que está reaccionando, voy a buscar las moles de oxígeno. A ver, podemos hacerlo así, ¿qué les parece? Moles de oxígeno. Se sabe que 5 moles de oxígeno están reaccionando con 4 moles de amoníaco. 4. Por cada 5 moles de oxígeno gaseoso hay 4 moles de amoníaco. Y si ahora tenemos 5,36 por 10 al cubo moles de amoníaco, ¿cuántas moles de oxígeno están participando? ¿Está bien? Es una regla de 3 simple, pero ya directa, para ahorrar espacio. Usted podría hacer esto, ¿no? 5 moles de oxígeno requiere 4 moles de amoníaco. Con estas moles de amoníaco, ¿cuántas moles de oxígeno? Sería igualito. ¿Bien? A ver, operemos esto. ¿Y cuándo nos sale las moles de oxígeno empleadas? Nos sale 6,7 por 10 elevado al cubo. Ya tengo las moles de oxígeno que voy a utilizar. Ahora, esa mole de oxígeno lo voy a pasar a volumen en condiciones normales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y sería de esta manera, ¿no? El volumen de oxígeno que está participando en condiciones normales es ese número de moles por 22,4. Porque cada mol tiene ese volumen en esas condiciones. Operando esto, nos sale 150 por 10 al cubo litros. ¿Bien? Ya estamos acabando la pregunta. El enunciado quiere que usted haya el volumen de aire en metros cúbicos. Entonces, este volumen de oxígeno lo paso a metro cúbico, ¿no? Sería 150 por 10 al cubo litros, pero esto de acá es metro cúbico, ¿no? Metro cúbico, ya está. Ya tenemos el volumen de oxígeno que usted ha utilizado en la reacción. Pero la pregunta quiere el volumen de aire. Ya, pues ese oxígeno va a venir en el aire. Y acá hay una proporción, miren. Hacemos esta operación, ¿no? Por cada litro de aire, el aire son los dos juntos. Por cada litro de aire hay 0,2 litros de oxígeno. Ya, pues yo tengo el volumen de oxígeno, puedo sacar el volumen del aire, ¿no? Y sería así. Volumen del aire. A ver, ¿estamos de acuerdo? El volumen de todo el aire, que es 1 litro, con el dato que me han dado, es 5 veces el volumen del oxígeno. Entonces, el volumen de aire sería el volumen de oxígeno por 5. Y nos sale 750 metros cúbicos. Muy bien, muchachos. Es el volumen de aire que se ha requerido en condiciones normales para esa reacción. A ver, ahora la pregunta nos dice, en un recipiente rígido, entendemos como recipiente rígido aquel cuyas paredes no se mueven, por más que usted introduzca más gas o quite gas. A diferencia de un globo, ¿no? Un globo sí tiene paredes no rígidas, que sus volumen va a ir cambiando dependiendo de la cantidad de gas que tenga el globo dentro.
Acá no, son paredes rígidas, paredes de acero que no se van a mover. Bien, en otras palabras, el volumen del recipiente es constante. En un recipiente rígido a una temperatura de 500 grados centígrados y una presión inicial de 6 atmósferas, se lleva a cabo la disociación de 100 moles de trióxido de azufre, según esa reacción que está ahí. Dice luego, la reacción se detiene cuando la presión en el recipiente llega a 7,8 atmósferas. Calcule el porcentaje del SO3 disociado. Y esto es muy interesante, muchachos, y acá hay que entender esto, miren. Siempre al inicio, cuando uno comienza el proceso de una reacción química, lo que se tiene en el recipiente es solamente el reactante. Lo que está a la derecha aparecen con el tiempo, después de media hora, 10 minutos que se ha realizado la reacción. A un inicio, solo tenemos entonces acá en el recipiente rígido el gas SO3. Entonces cuando me dicen, ¿no?, que esto se va a realizar a 500 grados centígrados y que además inicialmente se tiene una presión de 6 atmósferas, esa es la presión que le corresponde al SO3 al inicio, al SO3 nada más. Dice que en ese momento se va a iniciar la disociación. ¿Qué significa disociación? Significa la descomposición, la separación, si queremos llamarlo de una forma más sencilla, de esta sustancia. Pero ¿cuánto de esto se va a disociar? 100 moles, dice. Entonces, me están dando las moles de él que comienzan el proceso. 100 moles. Entonces voy a ponerlo en este cuadrito, miren. Moles iniciales. De él tenemos 100 moles. Acá no hay nada y no hay nada. Eso aparece después. Ya, sigamos. Se va a iniciar su disociación. La reacción se detiene cuando la presión en el recipiente llega a 7,8 atmósferas. Ya no va a ser 6 la presión, va a ser 7,8. Va a crecer. Calcule el porcentaje de SO3 disociado. Esto me quiere decir que todo el SO3 que yo tengo ahorita no se va a disociar. El 100% no lo va a hacer. Porque me están preguntando qué porcentaje se ha disociado nada más. Entonces, viendo eso, muchachos, yo planteo lo siguiente. De las 100 moles que hay acá, no sé cuántas se van a disociar. Pongamos una cantidad y lo voy a colocar en función del coeficiente, para que el cálculo de lo que se forma sea más sencillo. Se disocia de esto como 2x moles. Le pongo negativo porque se está perdiendo, se está separando. ¿Bien? Ya recalco. La pregunta me está diciendo que calcule cuál es el porcentaje disociado de SO3. Y veo las claves, habla de un 60%, 90%, o sea que no todo se va a separar. Por eso yo asumo que no se va a gastar los 100, sino se gasta 2x. Ahora, producto de que esto se gasta, aparecen acá a la derecha sustancias. 2 a 2, si acá se gastó 2x, acá se forma 2x. 2 a 1, acá sería x nada más, ¿no? Por la proporción de moles. ¿Cuántas moles me quedan ya cuando la reacción se ha detenido? Al final. Acá sería 100 menos 2x, 2x y x. A ver, amigos, la pregunta es interesante. Yo tengo inicialmente SO3 a 6 atmósferas, porque eso es lo que se tiene al inicio, solo reactante. Y estas moles van a empezar la disociación. La pregunta dice que se va a detener la reacción en un momento que la presión total va a ser 7,8 atmósferas. Calcula el porcentaje disociado. Ah, ya, al decirme eso, yo entiendo que no todo se va a separar. Una parte ya está, y 2x, acá se forma 2x, acá x. Esto me queda al final. Entonces, cuando se ha detenido la reacción, yo tengo algo de SO3 que no se gastó, tengo también el SO2 formado y tengo el oxígeno que se ha formado. Se detiene cuando la presión en el recipiente va a ser 7,8 atmósferas. Ya, muchachos, ¿podría decirme cuántas moles me queda de todo esto al final? Claro, aquí está. Ahí están las moles finales. 100 menos 2x de él, más 2x del otro, más x del oxígeno. ¿Y la suma cuánto nos sale? 100 más x. Ya está. Tengo mi recipiente al inicio con solamente este gas y ahora cuando se detuvo la reacción con los 3 gases reunidos, porque una parte nomás se gastó del SO3. ¿Qué debo entender acá? El problema me dice que la temperatura es la misma. Y como el recipiente va a ser rígido, el volumen también es el mismo. ¿Bien? Volumen constante también. Por más que ahora tengamos más gases acá, como es un recipiente rígido, no cambia el volumen del recipiente, el volumen constante de los dos lados. Bien, amigos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Usted acá le pone 1
inicial del recipiente, acá al final 2. Ya, para el gas al inicio, para ese gas al inicio le podemos hacer la ecuación universal de los gases, a la cual llamamos pavo ratón, ¿no? De forma mnemotécnica. A la ecuación 2 también le puedo aplicar la ecuación pavo ratón, ya esa mezcla de gases. ¿Y sabe qué? Se me va a dar la idea de dividirlo miembro a miembro. Ahora vamos a simplificar lo que es igual. ¿Qué simplificamos? Volumen, R temperatura. Y quedaría así, presión inicial 6, presión final 7,8. Moles iniciales son 100 moles, moles finales 100 más X. Hagamos esta operación, pasa a multiplicar, y obtenemos que el valor de X nos sale 30. Muy bien. La pregunta quiere el porcentaje que se disoció. Ya, esto es lo inicial. ¿Cuánto es lo que se ha disociado, lo que se ha gastado de él? 2X, o sea, es 60. 60 moles. X vale 30. Ya, ¿y cuánto es 60 de 100? ¿Cuánto vale lo gastado, lo disociado? 60 de 100, 60%. Esa sería la respuesta, muchachos. Esta pregunta nos dice, por electrólisis del agua acidulada, se produce hidrógeno y oxígeno gaseoso. Esta es la reacción, amigos, de la electrólisis del agua acidulada. Por esa reacción, se va a obtener hidrógeno y oxígeno gaseoso. Muy bien, dice, la mezcla gaseosa formada, habla de estos dos gases, se recolecta en un recipiente de 820 litros a 9 atmósferas y 227 grados centígrados, ¿ya? He recolectado esos gases, entonces vamos a ponerlo así. Estos dos gases han sido recolectados en un recipiente donde el volumen me están proporcionando de la mezcla 820 litros a una presión de 9 atmósferas y una temperatura de 227 grados centígrados. Muy bien. Ahora, el hidrógeno producido en esta electrólisis, el hidrógeno formado, va a ser empleado en la formación del amoníaco, que está acá. Entonces, este hidrógeno presente en este proceso va a ser usado ahora acá. La pregunta es, ¿qué masa en kilogramos de amoníaco se produce acá como máximo? Bien, muchachos, la pregunta es interesante. Entonces, la primera ecuación vamos a balancearla, porque si no, no se puede hacer ningún trabajo. Y por tanteo sería 2, 2 y 1. Bien, esos gases obtenidos van a tener esta información: volumen de los gases reunidos, temperatura y presión. Por lo cual, con esta información puedo hallar las moles totales de los gases formados. Y aplicamos la fórmula en base a los gases, ¿no? Presión por volumen en 3RT. Presión 9 atmósferas, volumen 820 litros, temperatura en Kelvin 227 más 273 nos sale 500 Kelvin, ¿bien? Y el R sería 0,082. Haciendo operación de esto, las moles totales nos sale una cantidad de 180 moles. Ya. Pero esas moles, ¿de quiénes son? Son de los dos gases reunidos. A mí no me interesa todo eso porque solamente el hidrógeno va a participar acá. Pero sabemos esto. Las moles, ¿en qué relación se van a encontrar? De 2 a 1. De 2 a 1. Por lo cual, si toda esta mezcla tiene una cantidad de 180 moles, yo sé cuánto le corresponde a cada uno, ¿verdad? Al hidrógeno sería 2 a 1. Y todo es 180. Sería 120 moles. Y al oxígeno le correspondería 60 moles. Entonces, si bien es cierto, tengo las moles totales obtenidas, esas moles se distribuyen en cada gas por la relación estequiométrica con la que salieron, 2 a 1. Bien, entonces ya tengo las moles de hidrógeno acá. Las moles son 120. Y con eso calcularé el amoníaco formado. Balanceo esta ecuación. Sería así, muchachos. 1, 3 y 2. A ver. Si acá yo tengo 120 moles de hidrógeno, puedo obtener las moles de amoníaco por la proporción de 3 a 2, ¿no? 3 a 2. Por lo cual, 3 moles de acá forman 2 moles de acá. 120 de hidrógeno formará acá 80 moles, ¿no? Es por la proporción molar de 3 a 2. Pero yo quiero su masa. La masa se determina como el producto de moles por masa molar. Las moles van a ser 80. ¿Y cuánto es la masa molar del amoníaco, muchachos? Es 17, ¿no? Dato del problema y lo puede usted sumar. 80 por 17 nos sale una cantidad de 1360 gramos.
Como la pregunta quiere kilogramos, entre 1000 y saldría 1,36 kilogramos de amoníaco obtenido. Esa es la respuesta, amigos. A ver, en esta pregunta nos dice que el análisis de una piedra caliza refleja que está formada por 90% de carbonato de calcio, 4,2% en masa de carbonato de magnesio y el resto de materiales inertes, materiales que no van a reaccionar. Entonces acá tengo la muestra de piedra caliza y tenemos tres componentes. Carbonato de calcio, que representa el 90% de toda esa piedra. El carbonato de magnesio es 4,2% y el resto de materiales inertes, ¿no? Que no se utilizan en el problema. Ahora dice, la descomposición térmica, o sea, por acción del calor, de esta piedra caliza, genera óxido de calcio, óxido de magnesio y CO2. Ya. Esta piedra se descompone y forma esos tres componentes. Ya. Ahora, ¿cuántos litros de CO2 recogidos sobre agua a 760 milímetros de mercurio y 20 grados centígrados se obtiene con 1000 gramos de piedra caliza? Presión del vapor de agua a 20 grados centígrados, 17,5 milímetros de mercurio. Esta pregunta tiene más profundidad que las anteriores. A ver, dice así. Usted va a tener acá el uso de 1000 gramos de piedra caliza. Y cuando esto se descompone, va a generar tres cosas: óxido de magnesio, óxido de calcio y CO2. Dice, ¿cuántos litros de CO2 recogidos sobre agua? El CO2 que se va a formar va a ser recogido sobre agua. ¿Qué significa eso? Que se forma un gas húmedo. Ese es tema de gas húmedo. El CO2 gaseoso va a ser recolectado sobre agua, va a ser recogido y va a tener vapor de agua. Esto, amigos, como recordará usted, es gas húmedo. Cada vez que se diga, ¿no?, que un gas se recoge sobre agua, es un gas húmedo formado. Ya, pero ¿cuáles son las reacciones de esta descomposición de la piedra caliza? Ya, acá sería un grave error si usted escribe todo en una sola ecuación. Si bien es cierto, eso se descompone, pero cada componente de la piedra caliza, cada carbonato, se descompone con su propia ecuación. Y esto sería así. Por acción del calor, porque dice descomposición térmica, el carbonato de calcio, ¿qué nos va a dar? Óxido de calcio. Claro, el óxido de calcio sale de ahí. Pero además, muchachos, nos va a generar también CO2. Y a su vez, el carbonato de magnesio, por su descomposición térmica, va a darnos el óxido de magnesio. Ese óxido que dice el problema sale de ahí, del carbonato de magnesio. Y también bota CO2. Bien, claro, en este problema las ecuaciones no eran sencillas de deducir, ¿no? De repente, por la experiencia, ¿no?, de algunos muchachos, señoritas, ya lo pueden hacer. Pero había que plantearlo así, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la piedra se descompone, cada componente hace su propio proceso. No se puede colocar todo junto, eso no existe. Bien, ya, ahora, ese CO2 obtenido, que son acá dos lugares donde sale el CO2, se recolecta sobre agua, se hace burbujero en el agua, y ese CO2 se va a recoger con vapor de agua, formando una mezcla de gases llamada gas húmedo. Ya está. Dice, eso que se ha recogido, me preguntan el volumen de ese CO2 recogido sobre agua, el volumen de todo ese sistema. La presión a la cual se ha recogido es 760 milímetros de mercurio, la presión de todo ese gas húmedo formado, a una temperatura de 20 grados centígrados, y además no dice que la presión del vapor de agua a la temperatura de 20 grados centígrados es 17,5 milímetros de mercurio. Ahí están los datos. Ya, muchachos, te vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer de inmediato es hallar la masa de CO2 obtenida, porque tenemos la masa de cada reactante. Tenemos 1000 gramos de piedra caliza, en la cual el primero representa 90%. 90% de 1000 es 900 gramos. Y el carbonato de magnesio representa 4,2% de toda la piedra caliza, es decir, 42 gramos. Bien, voy a aplicar acá mi ley de Proust. Está balanceada la ecuación. 1, 1, 1 acá también. Bien, a ver. La masa molar de esto es 100 y del CO2 es 44. Y podemos hacer una regla simple de esta manera, ¿no? Por cada 100 gramos
de esta sal, se estaría formando un CO2 que sería 44 gramos. Y si acá tenemos 900 gramos dentro de la piedra caliza, ¿cuánto acá se va a formar? Haciendo la operación, nos sale 396 gramos. Ya, de igual manera con el otro componente de la piedra caliza. Sería masa molar de acá es 84, acá 44. Y haríamos esto, ¿no? 84 gramos de esto nos forma 44 gramos de CO2. Con 42 gramos de esto, ¿cuánto acá de CO2? Nos damos cuenta que es la mitad, ¿no? Es la mitad. Y acá sería 22 gramos. Muy bien. Ya tenemos la masa total de CO2 obtenida. Si hacemos la suma, ¿cuánto nos sale eso? Y la masa total nos sale 418 gramos. Ya, tenemos ese dato ya, muchachos. La masa de CO2 total que se ha formado en la decomposición, 396 más 22, nos sale 418 gramos. Ya. Me están pidiendo el volumen del gas recogido, ¿no? Del CO2 recogido de todo este sistema. ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos el tema de gases húmedos? ¿Qué es lo que preguntaban más del gas húmedo? Preguntaban sobre el gas seco. Para el CO2, que es el gas seco, voy a aplicarle la ley de Dalton con la ecuación Pavo-Ratón. ¿Cómo era? Presión del CO2, volumen de la mezcla, R, temperatura de la mezcla y mol del CO2. Repito, en gases húmedos, lo más frecuente es hacer cálculo con Pavo-Ratón para el gas seco, que es el CO2 en este caso. Pero con la ley de Dalton, ¿qué se cumple? Que la presión del gas, su presión parcial, se calcula con el volumen de la mezcla, temperatura de la mezcla y moles del gas. Voy a reemplazar ahí. Presión del CO2 sería la diferencia, ¿no? La presión total, que es 760, menos la presión del vapor de agua, 17,5. El volumen es el incógnita que me están preguntando. El R sería 62,4, porque la presión se encuentra en milímetros de mercurio. La temperatura en Kelvin, 20 más 273, 293 Kelvin. Y las moles es la masa, 418, entre la masa molar del CO2, que es 44. Operando esto, muchachos, el volumen recogido del CO2 sobre agua nos sale 233,9 litros, redondeando 234 litros. Esa es la respuesta. A ver, esta pregunta nos dice: una mezcla de propano y butano, que acá la tenemos ya reunida, de 40 litros, se quema en presencia de suficiente cantidad de aire, obteniéndose 130 litros de dióxido de carbono y 960 litros de nitrógeno. ¿Qué proposiciones son correctas al respecto? Considere que todos los gases están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Cuando escuchamos esos datos o los leemos, decir que tenemos en una reacción gases y estos se encuentran a igual presión y temperatura, ya me está indicando, en base a la teoría que tenemos, hay que aplicar aquella ley de Gay-Lussac, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, aplicar la ley de volúmenes de Gay-Lussac. A ver, vamos a plantearlo así. Tenemos esta mezcla de hidrocarburos, la cual va a ser combustionada. Entonces, una combustión necesita al gas oxígeno, pero ese gas oxígeno va a provenir del aire. El aire, según el dato que tenemos al final del problema, dice, está compuesta de 80% en volumen de nitrógeno y 20% en volumen de oxígeno. El nitrógeno es un acompañante del proceso, pero que no participa en la combustión. A mí solamente me interesa el oxígeno, que va a ir a combustionar al propano y además al butano. El nitrógeno no interviene en la reacción, lo que había al inicio de él es igual al final. Eso es lo que hay que entender, ¿bien? Ya, vamos a plantear las ecuaciones. Por más que entendemos que esto se quema al mismo tiempo, la mezcla se está quemando con el oxígeno del aire, combustionando, cada combustible, cada hidrocarburo tiene su propia ecuación. Y sería así. Ya. Todos son gases.
Todos acá son gases en este proceso. Gas, gas, gas y gas. El agua sale como gas por las altas temperaturas. Bien, no voy a colocar abajito la letra G porque va a dificultar ahí el manejo de los cálculos que vamos a hacer. Ya sabemos que todos son gases. Muy bien. Ahora, la primera pregunta dice que usted determine el porcentaje en volumen del butano en la mezcla inicial, ¿no? Acá, en la mezcla. Dice que verifique si es 25%. Hacemos esto, muchachos. Balanceamos la ecuación. Ahora, 8 oxígenos más 5 sería 13. Acá solo hay 2. Entonces acá les pongo 6,5. 6,5 por 2, 13 también, ¿no? Igual que a la derecha. Si no le gusta manejar números decimales, a toda la ecuación le multiplica por 2 y tendría 2, acá 13, 8 y 10. Y al final es la misma cosa. Al final no afecta en nada. ¿Bien? Ya está. A ver, vamos ahora a hacer lo siguiente. Esta mezcla inicial tiene un volumen de 40 litros. Yo no sé cuál es el volumen que le corresponde a cada hidrocarburo para ese total formado. Por lo cual voy a ponerle variables. El volumen del propano que está acá participando le ponemos como A. El volumen del butano acá le ponemos como B. Y armamos una primera expresión matemática, muchachos, que sería esta. A más B tiene que ser 40. Nuestra primera expresión. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora dice el problema que se ha obtenido de CO2 130 litros. Voy a aplicar la ley de Gay-Lussac. Como todos son gases, a igual presión y temperatura, la relación de moles, que son los coeficientes, indica también relación de volúmenes. De 1 a 3. Por lo cual esta primera reacción, ya que es A, acá se formó 3A litros. De 1 a 4. Si acá es B, acá se formó 4B litros. Y armamos una ecuación más. A ver, acá la pondremos, que sería el volumen de CO2 de la primera reacción 3A, más el volumen de la segunda 4B, debe ser, según el dato, 130 litros. Ya, ahora esas ecuaciones podemos operarlas, ¿no?, con el álgebra y sale el valor de A y B. A ver, hagamos. Bien, resolviendo esto, muchachos, A nos sale 30 y B nos sale 10, ¿no? Ahí podemos verificarlo con este sistema de ecuaciones. ¿Listo? Ya está. Ahora, primer enunciado. El primer enunciado nos dice: el porcentaje en volumen del butano en la mezcla inicial es 25%. El butano, que es C4H8, tiene volumen de B. Porcentaje de butano sería su volumen, que es B, o sea 10, entre el volumen total de la mezcla, que es 40, por 100%, y es cierto, nos sale 25%. La primera afirmación es verdadera, es correcta. Vamos a la segunda, a ver qué nos dice la segunda pregunta. El volumen de oxígeno que no reacciona es 25 litros. Ah, ya. Eso quiere decir que el oxígeno se encuentra en exceso. Ya, vamos a hacer lo siguiente, miren para la 2. Lo que yo puedo averiguar en las reacciones es el volumen de oxígeno que está reaccionando. A ver, síganme por acá. De 1 a 5. Si acá tiene A, acá sería 5A. De 1 a 6,5. Si acá tiene B, acá sería entonces 6,5B. Por lo cual el volumen de oxígeno que está reaccionando sería 5A más 6,5B. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el volumen de oxígeno que está participando. Como el valor de A ya lo tenemos, como el valor de A vale 30, bien, y el valor de B vale 10, sabemos el volumen de oxígeno total que está reaccionando, ¿verdad? Ahí lo operemos. Y esto nos sale, muchachos, 215 litros. Tenemos el oxígeno usado, el que está reaccionando, el que se consume en el proceso. Ahora, ¿cómo hallamos el volumen de oxígeno que no se ha usado? Allá podemos hacer esto, miren. Dice el problema que se ha obtenido al final nitrógeno 960 litros. Pero entendemos, muchachos, que ese volumen de nitrógeno es el mismo que estaba en el aire. Es el mismo, porque eso no ha reaccionado. Entonces, el nitrógeno representa en el aire, según el problema, el 80% del volumen del aire y el oxígeno el 20%. Entonces, podemos hacer esto. Podemos hallar el volumen de oxígeno total que había en el aire. ¿Cómo? Así. Ese volumen de nitrógeno, 960 litros,
representa el 80% del aire. El volumen de oxígeno es el 20%. Y ahí podemos sacar el volumen de oxígeno total que trajo el aire consigo. En base al nitrógeno, porque el nitrógeno ha venido desde el inicio sin alterarse. Y eso representa aquel 80%. Operando esto, nos saldría 240 litros de oxígeno. Ah, ya, como se ha usado 215 litros y el aire trajo consigo 240 litros, ya tengo el volumen de oxígeno que no se ha usado. Sería la diferencia, ¿no? Todo el oxígeno menos lo utilizado. Y nos sale 25 litros. Sería verdadero. Sería verdadero. Y por último, la alternativa 3 que dice: el volumen de aire usado en la combustión es 120 litros, 1200 litros. Entonces, bueno, es solamente sumar. Como tenemos, sería el volumen de nitrógeno más el volumen de oxígeno que tiene el aire, ¿no? Nitrógeno, 960 litros. Y el volumen total de oxígeno que usted ha traído es 240. Si hacemos la suma, nos sale 1200 litros. Entonces, es todo el aire que trajo la reacción, ¿no? Muy bien, muchachos. Esta pregunta es una pregunta extensa, nos dice así: la producción de una sustancia química de interés industrial implica la ocurrencia de dos o más reacciones químicas. Por ejemplo, la producción de hidróxido de sodio, y aquí está, amigos, miren el hidróxido de sodio que quiero formar. La producción del hidróxido de sodio se inicia con la descomposición de 400 kilogramos de carbonato de calcio, que es este de aquí. Tengo su masa, ¿no? 400 kilogramos de esto es lo que inicia este proceso de formación de hidróxido de sodio. Muy bien. Dice luego, según la reacción que está acá. La cal viva es el óxido de calcio. La cal viva producida en la anterior etapa reacciona con suficiente cantidad de agua en una reacción 2, una etapa 2, para formar hidróxido de calcio. Finalmente, 530 kilogramos de carbonato de sodio reacciona con el hidróxido de calcio, bien, para formar el hidróxido de sodio y carbonato de calcio. Nos preguntan, indique la masa de hidróxido de sodio formado con un rendimiento del 70%. Ah, ya, muy bien. A ver, amigos, vamos a balancear las ecuaciones. Esta ecuación ya está balanceada, 1, 1, 1. Esta de aquí también está balanceada, 1, 1, 1. Acá sí hay que hacer un balance, a ver, veamos. Dos sodios aquí, acá solo hay uno, acá sería 2. ¿Qué más? A ver. Y creo que ya está todo balanceado. Un carbono. 3 oxígenos acá, 3, más 2, 5. Acá también 5. 2 hidrógenos, está balanceada la ecuación. Ya, acá vamos a entender lo siguiente, muchachos. Esta reacción es en etapas. La primera, donde se descompone este carbonato de calcio, va a dar origen a estos dos productos. ¿Dónde me interesa este de acá? Porque participa en la siguiente etapa, es encadena la reacción. Luego esta cal viva, que se formó en la primera, se usa acá como reactivo para que con el agua forme esto de acá. Y ahora este producto va a la siguiente etapa, va a reaccionar con este carbonato de sodio y formar lo que está allá. Miren, muchachos, lo que voy a hacer acá es sacar una sola ecuación. ¿Y saben cómo se hace? Vamos a sumar las ecuaciones que nos ha dado el problema. Voy a sumar las ecuaciones. Lo que está a la izquierda y derecha, ¿no? Vamos a separarlos, a ver. Pero miren, como acá hay óxido de calcio y acá hay óxido de calcio, se va, porque eso es lo que ha ayudado en la segunda etapa. Lo que está a la izquierda y derecha repetido se cancela. Este hidróxido de calcio con este acá también se va a ir. Y la reacción quedaría así al sumar las tres ecuaciones. Quedaría carbonato de calcio más carbonato de sodio más agua también, ¿no? Agua, a ver, vamos a acomodar por aquí el agua. Forma a la derecha CO2 más 2 hidróxido de sodio más carbonato de calcio. Tenemos ahí ya una sola ecuación del proceso, sumando las ecuaciones que el problema nos dio. Bien, ahora ahí trabajamos nomás y colocamos los datos. Dice el problema que de carbonato de calcio usted ha utilizado 400 kilogramos. Del carbonato de sodio, da el dato por ahí, ha usado 530 kilogramos.
La pregunta es cuánto es la masa de hidróxido de sodio, sabiendo que hay un rendimiento del 70%. Bien, entonces ya se convierte en una pregunta no tan compleja al sacar una sola ecuación. ¿Qué hacemos acá primero con los dos reactantes? Hallamos el reactivo limitante, ¿verdad? Muy bien. Ya, vamos a ver el limitante. Para eso, requiero acá las masas molares de las sustancias. Acá es 100. Y la masa molar de la otra sustancia, esta, es 106. Vamos a dividir ese dato que nos da el problema entre lo que da la ecuación. Según la ecuación, acá tenemos 100 gramos de esta sal. Y acá tenemos 106 gramos de esta otra sal. A ver, operemos. ¿Dónde sale menor? Acá nos sale 4 y acá sale 5. Por lo cual, este de aquí es nuestro reactivo limitante. Con él vamos a hallar la masa del producto que está acá. Podemos hacerlo directo, muchachos. Masa molar de este hidróxido es 40. Y sería así la relación. Este es mi limitante, con él me quedo, con su dato me quedo. 100 gramos de aquí formaría 80 gramos de hidróxido de sodio, ¿no? 100 gramos de acá forma 80 gramos de acá de la base. Si tenemos ahora 400 kilogramos, ¿cuánto sale acá? Sería por 4, ¿no? Por 4. 100 me forma acá 80 en masa. 400 por 4. 80 por 4 sería 320 kilogramos. Pero ahí no es la clave todavía. Porque acá hay un rendimiento. Cuando hay rendimiento, entendemos que esta cantidad que usted calcula por la estequiometría se llama cantidad teórica. Y lo que a mí me piden es lo real, lo que se obtiene en la vida real. ¿Y quién lo dice? El rendimiento. Entonces, de esta masa, ¿cuánto realmente es lo que se obtiene? El 70%. Y esa sería la respuesta. Bien. Y si operamos sería 224 kilogramos. Esa es la clave, amigos.